Nuestra predicación el día de hoy tiene por título Sabiduría y Poder del Evangelio. Y a modo introductorio, quiero recordar un poco que nos conectemos juntos con el contexto del pasaje, ¿cierto? Del capítulo 1 de Primera a los Corintios. Pues el apóstol Pablo está exhortando a una verdadera iglesia, que es la iglesia que está ubicada en la ciudad de Corinto, ¿cierto? Y la está exhortando porque presentan una serie de problemas, ¿cierto? Y ¿sabe qué está sucediendo ahí realmente? Que el apóstol Pablo le está aplicando uno de los 3 distintivos de la iglesia de Cristo genuina: la disciplina eclesial. Eso es lo que está sucediendo. La carta número 1 a los Corintios, que en realidad con el paso del tiempo se dividió, pero siempre ha sido Corintios, es una carta de disciplina eclesial, ¿cierto? Las iglesias sanas procuramos aplicar disciplina eclesial, no es la excepción Corinto. Recuerden que los otros 2 distintivos de una iglesia bíblica, ¿cuáles son? La predicación expositiva, no otro tipo de predicación, y la correcta administración de los sacramentos, ¿cierto? El bautizo y la Santa Cena. En este caso estamos viendo disciplina eclesial. El apóstol Pablo, como pastor de la iglesia, identifica problemas y él entiende que la iglesia necesita ser intervenida con disciplina eclesial. Ahora, la disciplina tiene 2 vertientes, ¿no? La disciplina es correctiva y preventiva. En el caso particular de la iglesia de Corinto, está siendo expuesta a disciplina correctiva. Y en el caso de la iglesia de Pradera, estamos recibiendo disciplina preventiva. Amén. Ahora, ¿cuáles son los problemas delicados que tiene Corinto? Son varios y los vamos a estar estudiando. Yo pienso que nos vamos a consumir unos buenos meses, ¿cierto? Tal vez unos 2 años, no lo sé. Por ahora ya hemos identificado 2 problemas, ¿cierto? El primero de ellos fue el divisionismo. En algún momento yo me imagino que el apóstol Pablo aplicó la disciplina preventiva. En este momento ya los está exhortando correctivamente, ¿cierto? Otro problema, otro síntoma, otro problema aparte de la patología fue ¿cuál? El sincretismo. ¿Recuerdan que lo vimos hace 8 días? Pero el día de hoy identificamos un tercer problema en estos 2 versículos que el apóstol, como pastor de la iglesia y fundador de esa iglesia en Corinto, desea corregir. Es un tercer problema que veremos y es grave. Si usted me pregunta a mí me parece que es más grave que los 2 anteriores. Y es el problema de la vergüenza por el evangelio. O peor aún, perder el evangelio. La iglesia de Corinto perdió el rumbo del evangelio. ¿Usted entiende eso, mi amada, lo grave que es? O sea, que una iglesia local pierda el evangelio es, no sé, es como que un cristiano pierda la Biblia o yo qué sé, un albañil sus herramientas. Es perderlo todo, mis hermanos. Y es lo que está sucediendo no solo en la iglesia de Corinto, sino en la iglesia contemporánea, como bien lo decía el doctor Miguel Núñez. Cuando una iglesia local pierde el evangelio, como es el caso de los de Corinto, necesita ser reevangelizada. Y es lo que va a hacer Pablo, o está haciendo Pablo en este momento. Usted lo nota aquí debajo en rojo. Evangelizando evangélicos. Pablo tiene, como apóstol, como siervo del Señor, tiene la obligación de evangelizar a personas que ya él había previamente con los años, 3 años y medio atrás, año y medio atrás, evangelizado. Los está reevangelizando. Ahora,
quiero que me acompañe al desarrollo del pasaje. Vamos a entrar inmediatamente al verso 23. Lo vamos a leer despacio para que usted pueda y yo podamos escudriñar. Mire lo que dice el verso 23. Pablo hablándole a cristianos, ¿no? Evangélicos. Pero nosotros, cristianos, ¿qué debemos hacer? Predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque lo perdieron. Yo no sé qué estarían predicando, sinceramente el pasaje a profundidad no nos lo deja ver, pero sí nos deja ver algo. Otra cosa están hablando. Por el contexto podríamos hacernos una idea de que puede ser sabiduría grecorromana, algo de filosofía, pero lo que sí está sucediendo es que lo perdieron. Él les pide, versículo 23 nuevamente, por favor. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura. Eso era el evangelio para los gentiles, locura, judíos, tropezadero. Ahora bien, mis amados, mientras otros grupos, piensen esto, mientras otros grupos, es decir, de pronto académicos, en el contexto de Corinto ya, ¿cierto? Pero también religiosos, ¿no? Académicos por el lado de los griegos y por el lado de los judíos, pues un contexto religioso. Esos otros grupos se dedicaban, o mejor, me gusta este término, desgastaban sus vidas en otros asuntos, ¿cierto? Ya mencionados en el versículo anterior, verso 22. Mírenlo ahí, miren su Biblia, el verso 22. ¿En qué desgastaban sus vidas otros grupos? Verso 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esa era la vida de estas personas. Los religiosos judíos no buscaban precisamente lo que debían buscar, sino que se quedaban en las señales. Ya voy a ahondar un poco en ese tema. Y los griegos, pues, buscando sabiduría humana. Pero lo que está haciendo el apóstol es reivindicando a la iglesia y pidiéndoles un gran favor. No pierdan de vista, no se desgasten en lo que se desgastan otros, en liturgias, en señales o en sabidurías humanas. Concéntrense, versículo 23, hoy voy a ser muy insistente, disculpen, pero es necesario. Prediquemos que a Cristo crucificado. Ese es el evangelio. Prediquen el evangelio de Cristo crucificado. No nos desgastemos en otras teorías. ¿Sabe qué le pasaba a los griegos? Los griegos se dejaban deslumbrar por retórica, el arte del hablar en público, por la mayéutica, ¿cierto? Propia de Sócrates. Es decir, una introducción a modo de pregunta para resolver un problema. Y eso los deslumbraba. Pablo les está pidiendo a la iglesia de Corinto, le habla a la iglesia, no se deben deslumbrar ni por lo uno ni por lo otro, por retóricas, no se dejen llevar por teorías, no se enfoquen en eso. Enfóquense, por favor, como iglesia genuina de Cristo, desgasten su vida en una sola dirección: el evangelio de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo, como lo vimos hace 8 días, encarna, como bien lo dice el título, la sabiduría y el poder de Dios mismo. ¿Ok? Por ello hay que desgastar nuestras vidas en el evangelio, les pide Pablo a los de Corinto. Y mire el verso 24, versículo 24. Mas para los llamados, ¿sí lo notan? Así de judíos como griegos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está haciendo el apóstol aquí? Les está dejando en claro que puede ser muy agradable y muy llamativa la sabiduría que persiguen los griegos, o puede ser muy llamativa la liturgia que persiguen los religiosos de corte judío, pero aquí el que verdaderamente tiene poder es el evangelio de Dios, de Cristo, la sabiduría de Dios. Además, no solo hay poder, hay sabiduría en el evangelio.
Amén. Ahora, permítame avanzar. Hay algo importante aquí en el versículo 24, y es que el verso 24 nos habla de los que son llamados. ¿Sí lo nota? Mas para los que son llamados, ¿de dónde son llamados? De los gentiles y de los judíos. Aquí está hablando de algo muy importante y es el Brit Milá, o el llamamiento eficaz, es lo mismo, o la regeneración si lo quiere más teológico. Que ese, o como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es lo mismo, nacer de nuevo. Pablo está hablando en términos de Juan capítulo 3, los que son llamados, es decir, los nacidos de nuevo. ¿Quién los llama? El Espíritu Santo. ¿Y los llama por medio de qué? De la sabiduría divina que tiene un poder. ¿Cuál es el poder que tiene el Evangelio? De llamar, ¿cierto? Por la obra del Espíritu Santo a las personas. Ahora, esto es interesante porque así como Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe. ¿Por qué conocemos a Abraham como el padre de la fe? Porque él fue de los patriarcas, ¿cierto? Fue de los primeros que, por la gracia de Dios, obtuvo el don de la fe salvadora, ¿cierto? Es decir, Abraham fue regenerado por gracia. Abraham no estaba buscando a Dios. Nunca estaba buscando a Dios. Al contrario, Abraham estaba adorando a Baal en Ur de los Caldeos, pero por la gracia de Dios fue llamado por medio de la fe, ¿cierto? Por eso se le conoce como el padre de la fe. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Abraham fue, como padre de la fe, fue un hombre que por la gracia de Dios fue circuncidado su corazón. De hecho, lo dice mejor Romanos 2:29, mire la pantalla, dice, porque no es judío el que, no veo desde ahí, ¿me ayudan? El que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Note lo siguiente. ¿Se acuerda que los judíos qué pedían? Señales. ¿Cuáles son las señales a las cuales se aferraban los religiosos judíos? La circuncisión, pero física. Y aquí es importante entender que ellos desgastaban su vida, y creo que lo siguen haciendo al día de hoy, en señales. Y para ellos era muy importante al día octavo tener que circuncidar al recién nacido, porque esa es la señal del pacto. Y no entendían que esa es el efecto colateral de algo más profundo que no lo pueden hacer los hombres. Por eso nacer de nuevo no es una decisión. Nosotros como iglesia bíblica no somos decisionistas. Usted no nos va a ver aquí llamando a la gente a que pase al frente y tome una decisión, porque no pueden. De pronto a modo litúrgico lo pueden hacer, pero hay algo que debe suceder en el corazón de la persona, y es una cirugía que no es humana. Usted lo nota ahí, ¿no? La cirugía del corazón, ¿ok? La cual no procede de hombres, sino de Dios mismo. ¿Qué está queriendo hacer el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está reconviniendo a los hermanos de la iglesia de Corinto para que vuelvan a enfocarse en lo que deben enfocarse. Y es en el Evangelio, que es la sabiduría de Dios, que además tiene un poder especial, el poder de regenerar o circuncidar el corazón de algunos hombres. Si a la iglesia le quitan el Evangelio, si la iglesia de Corinto, como le sucedió, pierde el Evangelio, no solo está perdiendo algo muy importante que es el corazón de su fe, sino que está perdiendo la oportunidad de que los que lleguen a la iglesia sean, si es la voluntad del Señor, regenerados. Si no hay Evangelio en una iglesia local, no hay nada. Así haya retórica mayéutica por un lado,
O por el otro lado, si haya mucha liturgia, ¿no? ¿De qué nos sirve hacer bautizos? Es que haya un avivamiento. Están bautizando gente. ¿Y eso de qué sirve si el evangelio no fue predicado? Entonces eso se convirtió en una liturgia. Y es por eso que usted ya está empezando a entender por qué ciertos miembros de nuestras familias no cambian. Porque usted lo invitó, mi amado hermano, o yo, de pronto, como los de Corinto, sin querer queriendo, a un rito, a cortarse el prepucio al 8º día, pero nunca les predicó el evangelio verdaderamente. Dios te ama, eso no es el evangelio. ¿Por qué no cambia? Porque no le has predicado el evangelio. Ahora quiero ser honesto y está en la escritura. Con todo y ello, predicando el evangelio hay muchas personas que no van a creer. Sin embargo, ese ya no es asunto nuestro, eso ya es soberanía de Dios. El asunto de la iglesia de Corinto, lo que le compete a Corinto y lo que nos compete a nosotros es predicar el evangelio. Ese es nuestro llamado, y el llamado del Señor es a circuncidar el corazón de los que Él quiera circuncidar. Amén. Ahora, hay otra situación acá. Los griegos piden sabiduría, pues obvio, porque se deslumbran con la habilidad de la sabiduría humana, ¿cierto? Y el verso 24b, miren, leamos el 24b. Note esto a mí me emociona. Verso 24b. O leámoslo todo, más para los llamados así judíos como griegos. Mire esto, Cristo que poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría. Era necesario recordarle a la iglesia de Corinto, reevangelizarlos frente a lo que significa el evangelio. Sobre quién es su autor. ¿Quién es el autor del evangelio? ¿Sí que dice que es poder de quién? ¿Del hombre? De Dios. A los de Corinto se les olvidó el pequeño detalle que el evangelio no es de autoría humana, es de autoría divina, y a él le toca aclararles y recordarles que no solamente es sabiduría, que no solamente es poder, sino que su autor es Dios mismo y nadie. ¿Quién es como Dios? Dice la escritura, ¿no? ¿Quién como Dios? El alcance que tiene el evangelio es profundo y wow, frente a lo que es y significa el evangelio, es el propósito de Pablo aquí con Corinto y de paso de Dios con nosotros como iglesia bíblica en Pradera. Hay que recordar, definir o mejor, redefinir en términos originales lo que es el evangelio, porque a ellos se les olvidó, a los de Corinto. Y puede que a muchos de nosotros hoy acá. ¿Qué es el evangelio entonces? Porque estamos hablando de sabiduría y poder del evangelio, pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Yo no sé, mire la pantalla un momento, por favor. Antes de definir, reevangelizar como hizo Pablo a Corinto y como intentaré hacer yo, por la gracia de Dios, con Pradera, antes de definir qué es el evangelio y recordar qué es, estamos hablando de que es poder y sabiduría de Dios. Mire esto. Pablo, si le habló duro a alguien, fue a los Gálatas. Fue a los Gálatas. Mire lo que el apóstol simplemente es un instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo. Yo leo esto y no sé si me da un poquito de temor o un poquito también me parece maravilloso cómo utiliza el lenguaje. Mire lo que dice acá, inspirado por el Espíritu Santo. Estoy maravillado. Pero no está maravillado, o sea, es una ironía, ¿no? ¡Qué belleza! Estoy maravillado de que tan pronto, no sabemos cuánto tiempo, pero fue. Cerremos la puerta, porfis. Gracias, Freddy. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Se acuerda del llamamiento eficaz? Note que aquí, o sea, que estas personas eran nacidas de nuevo, ¿cierto? Tacho, concéntrenos por favor. Miren, estoy maravillado de que
tan pronto se haya desalejado el que los llamó por la gracia de Cristo, o sea, que los llamó eficazmente a Cristo. Ojo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Note lo siguiente, no hay otro evangelio, solo hay uno. Antes de definir qué es el evangelio, es importante entender que no hay sino uno. Lo que pasa es que hay pervertidos. Si usted sigue leyendo la carta, en Gálatas 3, ya Pablo llegó a un clímax y les dice, Gálatas, con mi esposa estudiábamos esto y es muy fuerte. La traducción Casidoro de Reina, yo creo que Casidoro de Reina al traducirlo al griego dijo, uy, no, esto es muy fuerte, y le colocó insensatos. Pero el griego original dice imbéciles. Yo estoy seguro que Casidoro filtró un poco. Gálatas imbéciles. Yo digo, bueno, esa palabra en nuestro contexto actual es uy, no, aspereza. De hecho, yo estaba pensando antes de traerla aquí, pero es el término. Y es que está muy molesto. Y es una molestia no propia humana carnal. Es el celo del Señor en el apóstol que está molesto por una sola razón. Porque no hay otro evangelio. Y se han dejado deslumbrar los de Galacia por un supuesto nuevo evangelio. Lo mismo que le está pasando a Corinto. Lo que pasa es que el tema de Gálatas es más grave. ¿Por qué? Porque a diferencia de Corinto se está dejando deslumbrar no por otros evangelios, sino por sabiduría humana, ¿cierto? Pero los de Gálatas se están dejando deslumbrar por personas que se muestran cristianas y no lo son. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Pues que no existe sino solo un evangelio, mis hermanos, que es sabiduría y poder de Dios, ¿cierto? El inmenso problema de los de Galacia, como los de Corinto y posiblemente nosotros en Pradera, aquí entra la aplicación personal, de una vez. ¿Sabe cuál es el posible problema, mi amado hermano? Que se está redefiniendo el evangelio con el paso del tiempo. Es decir, se ha redefinido la sabiduría humana como queriendo decir, no, vamos a corregir a Dios y pues sí, el evangelio, pero aquí hay una... Como le dice, en teología se le dice una crítica textual. Vamos como a corregir un poco. Y eso es un problema. Es un gran problema. Es decir que el hombre corrige a Dios, y esto es blasfemo, abominable y además oscuro. No hay más evangelios, solo hay uno. Los Gálatas lo perdieron de vista, se dejaron deslumbrar. Perdón, los de Corinto se dejaron deslumbrar por sabiduría de hombres, los judíos por liturgias y los de Galacia por un supuesto nuevo, o sea, una corrección del evangelio. ¡Qué horror! Eso no puede ser posible, no existe porque Dios no se equivoca. El evangelio es sabiduría de Dios y no debe ser redefinido. Ahí yo entiendo a Pablo, imbéciles. Lo digo aquí lejos del micrófono. Bueno, ahora etimológicamente el imbécil no es tan fuerte como usted lo cree. Lore, ¿dónde estás? Bueno, no. ¿Cómo es? Sin sentido común. Eso significa imbécil, sin sentido común. También yo leí en el comentario, en el diccionario bíblico, no es solo sin sentido común, un imbécil es un sin sentido común desobediente. Es decir, que los gálatas saben la verdad, pero se dejan llevar voluntariamente, sabiendo la verdad, se dejan deslumbrar. Y ese es un gran problema. Ahora, los de Corinto, ¿sabe qué está sucediendo con Corinto? Volvamos a Corinto. Dejemos a los gálatas ahí, tranquilos. Volvamos a Corinto y volvamos a Pradera, porque aquí viene el aplicativo personal. ¿Sabe qué está sucediendo, mi amado hermano? Los de Corinto la verdad es que tenían pena por el evangelio. Les estaba dando vergüenza. Pues la reacción recibida de su contexto no era diferente a la que Pablo tuvo que recibir en Atenas, burlas. Entonces como que me da pena decir que Dios se hizo hombre
y que murió y al tercer día volvió a la vida. Y en ese contexto eso era de burlas. Al cristiano lo trataban como ignorante. Es que eso es muy ignorante, eso no tiene, a la luz de la ciencia y de la razón eso no cabe, a la luz de la academia eso no es posible. Entonces el cristiano en la ciudad de Corinto se estaba sintiendo acomplejado, como le pasa al cristiano al día de hoy. ¿Cierto? Hay una vergüenza por el evangelio. ¿Por qué? No solo por la razón explicada anteriormente, por la burla y el menosprecio, sino también porque hay rechazo al evangelio, hay odio al evangelio y al evangelista. Es la misma razón por la cual usted, respetuosamente se lo digo con amor, no está predicando el evangelio. Porque usted tiene miedo al rechazo, porque a usted le da pena decir la verdad, que lo linchen en la academia, en la universidad, en el colegio, en la familia. Ay, usted es evangélico, qué fastidio. Y entonces a los de Corinto les pasó que no, pues entonces tratemos de adornarlo, y terminaron saliéndose, como decir, como en términos férreos, perdió el tren su línea férrea, se descarrilaron. Los de Corinto tenían vergüenza, ¿cierto? Además porque el evangelio trae aislamiento social, vea, sí o sí, yo se lo aseguro. Bueno, yo no, la palabra. Hasta en el interior de la familia. Y hay personas, es el caso de los de Corinto y posiblemente nosotros hoy, ya entra el aplicativo, que preferimos no aislarnos social o familiarmente hablando y por eso nos quedamos. Porque yo sé que si le digo a mí, ya vamos a hablar qué es el evangelio, vamos a recordar. Y si yo le predico el evangelio a mi hijo, se va de la casa y yo no quiero perder a mi hijo. Mire, usted dirá, es que Mauricio no es papá y no entiende. No, yo no entiendo, pero Dios sí. Dios sí entiende. Y Jesús dijo, ay, mis amados hermanos, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y no podemos callar. No podemos callar el evangelio. Es lo que le sucede a Corinto. Que hay aislamiento social, no, eso es muy duro, estar aislado socialmente nos da duro, entonces queremos encajar. Los hermanos de la iglesia de Corinto, mis amados hermanos, querían encajar en su contexto grecorromano, querían sentirse protagónicos, que es lo que vamos a ver de hoy en 8 días. Pablo les baja el orgullo, pero ahí le adelanté el cuarto problema de la iglesia de Corinto: el orgullo y la altivez. Se querían volver académicos y querían igualarse a la altura social de su contexto, y por eso el apóstol los regaña. Tienen pena, no tenga pena, ¿cierto? Les da muy duro la burla, el menosprecio, el rechazo, el odio, el aislamiento social. Pues sí, es duro, pero hay que decir la verdad. La verdad os hará libres. Ahora hablemos del evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Porque estamos viendo, mire, perdóneme lo siguiente, vea. Permítame, estamos viendo que el evangelio tiene sabiduría y poder. Estamos viendo que los de Corinto se avergonzaban del evangelio. Estamos viendo que el evangelio produce odio, rechazo, burla. Pero entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual a los de Galacia les da por seguir otro evangelio y a los de Corinto les da por sentir vergüenza? Luego, ¿qué es el evangelio? Recordemos qué es el evangelio, ¿cierto? ¿Y sabe qué? Mire, etimológicamente hablando, la palabra evangelio viene del término evangelium o evangelium, un término que se utiliza 76 veces en el Nuevo Testamento. Y viene, si le hacemos la etimología, de la palabra angelus, traer noticias, buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas nuevas, buenas noticias.
Y escuche con atención, no se vaya a desmayar por lo que va a escuchar a continuación, pero este es el Evangelio. El corazón del Evangelio es fuerte, pero necesario escucharlo. ¿Sabe cuál es el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio es esta frase que voy a leer a continuación. El corazón de la sabiduría y el poder de Dios es que a Cristo no lo mataron los romanos. A Cristo no lo mataron los judíos. A Cristo no lo mató el diablo. O los hombres. O usted y yo. ¿Sabía eso? A Cristo lo mató el Padre. Ese es el Evangelio. El Padre mató a Jesús. Ese es el corazón del Evangelio y de la sabiduría divina. Esa es la razón por la cual Cristo, antes de ir a la cruz, suda lágrimas de sangre. Eso es un sinónimo de angustia. ¿Angustia por qué? No por caer en manos de los romanos. Mire, ellos fueron el instrumento que el Padre utilizó para derramar su ira sobre su Hijo. A Cristo lo mató el Padre. Ahora, Cristo no es víctima, Él voluntariamente va a caer en manos del Padre. Y ese es el corazón del Evangelio. Eso es lo que les daba pena a los de Corinto decirle a la gente. Y eso es lo que hoy la cristiandad contemporánea ni siquiera entiende. Que a Cristo no lo mató el Imperio Romano, ni ¿cómo se llama? El procurador. No. A Cristo lo mata el Padre. A eso le conocemos en teología bíblica, ¿cierto? Como la propiciación. El Padre derrama su ira sobre el Hijo. Y usted dirá, ay, ¿cómo así? Y dice, Padre, ¿por qué así? Pues ya le voy a explicar, tengo que predicarles el Evangelio el día de hoy. Ya le voy a explicar qué es el Evangelio, porque es que uno entiende, vea, usted pregunta el día de hoy qué es el Evangelio y la gente le pues que Dios es amor. Eso no es el Evangelio. Ay, que Dios multiplica los panes y los peces. Eso no es el Evangelio. Ay, que Jesús vive en tu corazón. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. ¿Qué? Bueno, ay, que Dios me va a dar mi milagro y me va a dar plata y una casa y una esposa. No, eso no es el Evangelio. Eso son mentiras, hermano. ¿Se imagina Cristo venir a la cruz? Eso sería materialismo. Eso no tiene ni sentido. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, el verdadero Evangelio, cuyo corazón del mismo es que el Padre mató al Hijo, tiene una razón. Permítame contarle una historia de la vida real. Y es la siguiente. Es una historia de la vida real, si les gustan las historias. Resulta que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios crea al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Lo creó, ¿cómo así? Note que estoy hablando en pasado. En algún momento pasado, Dios crea al hombre y lo crea eterno. El hombre no moría. Como dice Juan Luis Guerra, ¿no? No había hospital en el paraíso, en el cielo no había hospital. Bueno, en realidad no existía la enfermedad, el cuerpo humano no moría, Adán no moría. Era eterno, semejante a Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace eterno, lo hace justo, lo hace bueno. Note que estoy hablando en pasado. Este es el Evangelio, le estoy predicando el Evangelio. Le regala vida espiritual. También vida física, obviamente. Lo hace sin maldad, pero ojo, lo creó para que pudiera, mire, le da un objetivo, poder vivir en plenitud de comunión con Él, con su Creador. Este es el diseño de Dios. Dios crea al hombre y le permite tener comunión con Él, quien es Dios, con su Creador. Y además, aparte de todo, lo puso en un lugar maravilloso para que disfrutara de Él y lo administrara sin problemas, que era el jardín, ¿no? Del Edén. Dios le dio al hombre, en ese momento, estoy hablando del pasado, conciencia de lo bueno y lo malo. Aparte de todo, le dio un proyecto de vida, un propósito de vida. Mire, allá en el Ágora, los filósofos hasta el día de hoy
escriben libros, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y llenan estadios. La gente necesita saber, porque el hombre perdió su propósito de vida. Adán sí lo tenía, y Eva, porque Dios se lo dio. Dios le dio un propósito de vida y le entregó un plan y un oficio. Pero ojo, Dios le advirtió al hombre que podía continuar disfrutando de todas estas características, ¿cierto? O que si desobedecía, las podía perder absolutamente todas. Le dio una instrucción. Es decir, a Dios le dio al hombre libre, y note que estoy hablando de él, porque lo perdió. Que no era más el libre albedrío, sino que la capacidad de decidir del primer hombre, no el actual, si podía continuar en comunión con Dios y en vida eterna en el jardín, o si desobedecía, perderlo todo y morir. Eso se llama libre albedrío en teología bíblica. Y usted sabe qué pasó. Usted conoce la historia. De hecho, mire lo que dice la escritura aquí. Génesis 2:17. Y mandó Dios al hombre. ¿A cuál hombre? Nuestro federalista, representante. Si lo hubiera mandado a usted hubiera mordido la manzana antes. Se lo aseguro. O yo. Adán era lo mejor que había. Adán era Lionel Messi para mandar allá y la embarró. En fin. Sí, porque alguien dirá, me hubieran mandado a mí. No. Adán y Eva. Y le dijo al hombre, a Dios lo creó a imagen y semejanza, vivo, perfecto. Le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí el punto no es el árbol ni la manzana, eso es lo de menos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. Yo les estoy predicando el evangelio. Ciertamente morirás. Note que Dios es Dios y le da libertad al hombre para tomar una decisión. O te quedas en comunión conmigo y en plenitud y disfrutas de lo que yo quise darte, o mueres. Y esa muerte, mi amado hermano, no es solo física, es una muerte espiritual y eterna. ¿Ok? Perder privilegios, perder la comunión con su creador. No sé si lo entiende, mi amado hermano, pero es perder la relación de el hombre con su creador. Perder su lugar en el jardín, perder no solo su vida eterna en comunión con Dios, sino, escuche esto, la de toda su descendencia. Mire, aquí está, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a qué hombre se refiere? No le eche la culpa al hombre. El hombre es un término que encaja a varón y hembra. Ni le echemos la culpa a Eva, porque el hombre le echa la pelota a la mujer y la mujer al hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, ¿cuál es el pecado? La desobediencia. Pasó la muerte, ¿a quiénes? Dígalo conmigo, todos los hombres, por cuanto todos nacemos pecadores. Es decir, en el momento en el cual Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente y físicamente. Ya el hombre, a partir de la desobediencia, el hombre tiene sus días contados. Físicamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, no solo el hombre, protagonista del texto, es el que muere, sino toda la raza humana muere y se declara absolutamente toda la raza humana enemiga de Dios. Y esto es lo que le da vergüenza al evangelista. Tener que decirle a su hijo de 8 años tan lindo, o a su mamá, o a su hermano, o a su familia, o a los de Corinto, a los griegos, que hay un Dios que está airado con el mundo por el pecado. ¿Y sabe por qué? Y le pasa a la iglesia actual. Porque el falso profeta le enseña a la gente que Dios ama a todo el mundo. Por eso tenga cuidado con decirle a la gente, Dios te ama. Porque sí, Dios nos ama.
¿cierto? Ya voy para la segunda parte del Evangelio. Pero es que se malinterpreta bueno, entonces Dios te ama tal y como eres. No, Dios no te ama tal y como eres. Hay una ira, hay una enemistad de Dios con el hombre. Hay una separación. Para que lo entienda mejor, sabe que esto es el Evangelio. La primera noticia del Evangelio, que significa Angelus, buenas nuevas, es que usted siente a su hermana, a su hermano y diga: yo te quiero decir algo con mucho amor. A sus propios hijos. Si de verdad los amamos tanto, que sé que los amamos. El amor es una decisión. Saque tiempo y dígale la verdad, porque el amor dice la verdad. Pablo le pide a los de Corinto: si aman a su ciudad, díganle la verdad. Y la verdad es una sola: necesitas reconciliarte con Dios. Porque hay algo que se llama pecado. ¿Y sabe qué le pasa al mundo? Nos pasaba a nosotros y le pasa al mundo. Se cree bueno. Pero ¿cuál reconciliarme si yo soy bueno? Ese es el hombre caído. ¿Quién es el hombre caído? No solo Adán y Eva, sino toda su descendencia. Todos los que vienen de Adán y Eva son caídos. El hombre caído está engañado. No solo por Satanás y por su propia concupiscencia, por el mismo sistema que le dice que no hay ningún problema con Dios. Dios te ama, quiere cumplir tus sueños. Eso es lo que les enseña. Dios te ama y quiere cumplir tus sueños, como bien lo decía Cristian. Dios te quiere prosperar. No, Dios no quiere ni prosperarte ni cumplir tus sueños. ¿Sabe cuáles son los sueños del corazón del hombre? A mí una vez una señora me dijo: Dios quiere cumplir los sueños, los deseos de tu corazón. Así. Y yo sé que las personas lo hacen hasta ingenuamente. Hay que reevangelizarlos, porque eso es una mentira. ¿Sabe cuál es el sueño y el deseo del corazón del hombre? Del continuamente pecar, dice la Biblia. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a querer concederle el deseo de pecar continuamente? No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien quiera, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Ese es el hombre natural. Ahora, en ese orden de ideas, escúcheme con atención. Aquí fue la primera parte de las noticias. Hay una noticia que empieza con una mala. Hay una enemistad con el Señor, con Dios, ¿cierto? No solo un morir físico, sino un morir espiritual, ¿cierto? La desobediencia trajo consigo como consecuencia para la humanidad entera. Mire, note que no es solo algunos hombres. Mire lo que dice acá, mi amado hermano. Pasó la muerte a algunos, no, absolutamente toda la raza humana. En ese orden de ideas, ¿quién necesita reconciliarse con el mundo? ¿Algunos? Todos los seres humanos, empezando por ti, por mí, por nuestros hijos. Y usted mirará a su hijo: ay, tan lindo mi bebé. Yo no creo que él esté, sí, él está condenado, hermano. Y si usted ama a su hijo y a su hija, yo lo digo respetuosamente, porque yo sé que esto es serio. Y como decía un amigo pastor, el pastor Diego, yo veo a mi hijo y yo sé que es un depravadito, me decía. Depravación total, que es el término teológico. Y sí, es lindo y todo, pero necesita a Cristo. ¿Sabe qué le pasa al hombre si se va hoy de este mundo, mi amado hermano? Sin Cristo se va para el infierno, a un lugar de condenación. Escúcheme lo siguiente: el infierno lo pintaron en la Edad Media Miguel Ángel, un profesional, ¿no? Un artista plástico impresionante. En la Capilla Sixtina, usted cuando vaya a Roma, al Vaticano, mira esa obra de arte, puras llamas de fuego, y eso se convirtió en el ideal de pero es algo peor. ¿Por qué? Porque si nos vamos sin Cristo, mi amado hermano, vamos a sufrir la ira de Dios. La que sufrió Cristo en la cruz, la van a sufrir eternamente los que estén sin Cristo. Aquí viene la buena noticia, mis amados.
Absolutamente todos los hombres están muertos, enemistados, separados de su creador. Yo no sé si usted había escuchado esto, pero es la verdad. Separados de su creador, ¿cierto? Y en ese orden de ideas usted se preguntará, entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Lo único que puedes hacer es lo siguiente, escúchalo. Entender lo que dice la Escritura, por esto se llama sabiduría y poder de Dios. Mire el poder de Dios, Romanos 5:18, léalo fuerte conmigo. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Espere, Tacho, ¿cuál es la transgresión? ¿Cuál es? La desobediencia. ¿De quién? De uno. ¿Quién es ese uno? Adán. ¿Y produjo eso qué? Condenación a uno, a todos. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera, por la justicia de uno, quien es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? Cristo, quien es el único justo, levantó la mano y dijo: yo voy a recibir la ira del Padre para que el que crea en mí no sea castigado. Es decir, yo recibo el castigo para que no lo reciban no todos, los que creen en Cristo. Ese es el Evangelio. Note lo siguiente, el Padre Dios no es una alcahueta, Él es justo. ¿Y qué es lo justo? Castigar al hombre por su... Él no es como usted y como yo, malcriador, que le dice al niño, te pego si raya la pared. Y cuando el niño raya la pared, usted no solo no le pega, no le cumple, sino que le compra un helado y lo lleva a cine. Porque así somos nosotros los pecados. Y por eso, y después nos estamos preguntando, ¿y por qué mi hijo me trata así? Bueno, ya tiene la respuesta. Dios es justo. ¿Y qué es lo justo, mi amado hermano? Que Dios cumpla lo que le prometió al hombre. Un castigo. ¿Cierto? Ahora, ¿Dios lo cumplió? Sí. Castigó, pero castigó a su hijo. Usted y yo, por eso cantábamos los himnos al comienzo, el poder de la cruz. Cuando usted ve la cruz de Cristo, mi amado hermano, usted debería estar ahí, no él. Pero el amor de Dios es tan grande. Amó al mundo que dio a su hijo. Justo, él no había hecho nada malo. Nunca pecó. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Nunca pecó, Jesús nunca pecó. Y fue a la cruz. Y mientras estaba en la cruz lo estaba viendo a usted. Y no lo estaba recriminando, lo estaba haciendo por amor. Si usted lo cree, mi amado hermano, usted es un verdadero hijo de Dios. Quien es perfecto, el Hijo, el que nunca pecó, fue entregado en manos de Dios. Cuando Jesús está en la cruz, cuando está siendo golpeado, latigado, humillado, ejecutado, Él está recibiendo la ira de Dios. Es decir, el Padre dice, yo lo invito a que piense en lo siguiente, el Evangelio es contundente, se oscureció el cielo, tembló la tierra. La ira de Dios se derramó sobre el Hijo. El Padre satisfizo su ira, derramó absolutamente toda su ira, porque Dios tiene ira sobre el Hijo. Esas previas gotas de sangre de ansiedad de Cristo se hicieron reales en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Tortura, dolor, castigo para el perdón de los pecados de los que crean que el Hijo fue a la cruz por amor a ellos. Esto es maravilloso, mis hermanos. El pecado nuestro lo pagó Él. Merecíamos nosotros la ira del Padre y se la llevó Él en la cruz. Ahora, ¿sabe qué es? Y aquí viene
escúcheme con atención porque esto es importante y es el Evangelio, el que perdieron los corintios. Los de Corinto perdieron esto, nosotros no lo podemos perder. ¿Qué no podemos perder? El entendimiento de la sabiduría de Dios. La historia termina en un final feliz, ¿sabe? La historia que le estoy contando. ¿Por qué? Porque el que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, aquel que pueda verse como se vio la mujer adúltera, ¿se acuerda de la mujer adúltera? Una mujer que caminaba por las calles y iba a ser apedreada y miró a Cristo y Cristo le dice, no te condeno, vete y no peques más. Pero ¿sabe qué sucedió ahí? Esa mujer se vio pecadora, se miró al espejo y entendió que ella merecía esas piedras, pero fue perdonada. Y eso se llama arrepentimiento. Aquel que se pueda mirar y pueda reconocer que se merece ser castigado, pero también entiende que Jesús evitó ese castigo, será aquel como la mujer adúltera que dejará de adulterar. Por eso decir mujer adúltera es un error, porque ella dejó de adulterar para amar a su Señor. Y el verdadero creyente no es adúltero. El verdadero creyente, al comprender la obra de gracia de la cruz de Cristo, deja su viejo hombre atrás, por amor, porque comprende el sacrificio de la cruz. Ahora, aquí hay un problema entre el problema, permítame avanzar para casi ir concluyendo. ¿Cuál es el tercer problema de los hermanos de Corinto? Perdieron el Evangelio, el que les acabo yo de predicar. Uy, no, Pablo, eso es muy duro. Eso es muy duro decirle a los griegos, que son unos duros que han construido todo este imperio, que son pecadores, que son enemigos de Dios. No, eso es muy duro. Ellos lo perdieron. Y es grave, pero entre ese problema hay otro problemilla. ¿Sabe cuál es? Que es más bien problemota. Y ese problema entre el problema, que incluso padecemos algunos de nosotros hoy en día, ¿cierto? Es en realidad, mire, yo quiero que lo veamos aquí mejor. Romanos 1:16, léalo por favor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ¿para qué? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. ¿El poder radica en qué? El poder del Evangelio radica escuche esto, que por medio del Evangelio Dios sabiamente termina su enemistad con el hombre. Es por medio del Evangelio que Dios termina una enemistad con el hombre. Es por medio del Evangelio que Dios elimina la condenación del hombre. ¿Puede entender usted esto, mi amado hermano? Por eso no hay que avergonzarse del Evangelio, porque por medio del Evangelio que yo le acabo de predicar, mi amado hermano, es que Dios termina una enemistad, un pleito con el hombre. Por medio del Evangelio se termina la condenación. Por medio del Evangelio Dios establece su reino inconmovible. Por medio del Evangelio, escuche esto, Dios le devuelve al hombre su libertad. Ya no es esclavo del pecado ni del engañador. ¿Sabía que el hombre es esclavo de su propio pecado y del engañador? Por medio del Evangelio, Dios le da esperanza y escuche esto, le devuelve el propósito de vida al hombre. ¿Por qué se están suicidando los jóvenes y las personas hoy en día? Porque no encuentran un propósito en su vida. Y ningún filósofo grecorromano, ningún sabio del mundo, es lo que le dice Pablo a los de Corinto, le podrá devolver al hombre su propósito de vida. ¿Sabe cuál es el propósito de vida del hombre? Adorar a Dios. Pero ¿cómo lo puede hacer si está separado por el pecado? La única forma de volver a ser feliz,
Hay una película, siempre visito esta película, En busca de la felicidad. No es el dinero, no es un mejor empleo, no es emigrar a Norteamérica, no, mire, la felicidad absoluta se encuentra en el Evangelio. ¿Nota el poder del Evangelio? Pastor, estoy preocupado por mi hermano, mi hermana, mi familia está deprimido, ha tenido intentos de suicidio. Si de verdad estás preocupado, predícale el Evangelio. Porque esta persona lo que tiene es un gran problema. No se encuentra en su vida. Está perdido, muy perdido, esclavo de su propio pecado. ¿Usted entiende lo que es ser esclavo del pecado? Era lo que éramos usted y yo. Un esclavo es aquel que no tiene dominio ni tiene potestad sobre sí mismo. Es decir, tiene un amo que lo gobierna. ¿Y quién es el amo que gobernaba a aquel antes de Cristo? O al que no tiene a Cristo le gobierna su propio pecado. No lo puede controlar ese vicio, ese pecado. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Así se llama la prédica de hoy. Poder y sabiduría del Evangelio. Tiene el poder de romper las cadenas. Por eso colocábamos aquí la foto. Esto hace el Evangelio. El hombre natural sin Cristo no tiene autoridad sobre su pecado. El pecado lo domina. Esa lujuria, esa lascivia, ese pecado no lo puede manejar. Pero con Cristo el Evangelio tiene el poder de romper esa cadena y ahora sí el hombre puede obedecer a Dios. Antes no podía. Nunca podría el hombre sin el Evangelio, sin la gracia de Cristo vencer ese vicio. Mire, llévelo a fundaciones todas las que quiera. Nunca el hombre podrá dejar de ser esclavo de su pecado. En cambio, con el Evangelio hay un poder particular en el Evangelio. Vencer esa esclavitud. El Evangelio le da la posibilidad, por eso hablamos de poder, posibilidad al hombre de ahora sí obedecer desde su responsabilidad a Dios. Y eso solo lo hace el Evangelio. Por eso Pablo se molesta con los Gálatas y los trata como los trata. Y hablemos de los de Corinto. Por eso Pablo se molesta con los de Corinto y les pide que, versículo 24, prediquen el Evangelio. Y vuelvo, insisto, iglesia contemporánea, porque es que la iglesia actual perdió el Evangelio también. Lo perdió entre cantos, canciones, liturgias, cosas, activismo, veladas. ¿Cómo es posible pasar 12 horas velando y no se habla del Evangelio? Son 12 horas perdidas. Y millones de dólares de inversión en parques, haciendo, deshaciendo, y nunca se predica el Evangelio. Yo tuve la oportunidad en mi viejo hombre de ir a muchos festivales llamados gospel. Yo sé que algunos me entenderán de lo que estoy hablando. Y yo aquí se lo digo. Al más grande en el que pude estar fue la ciudad de Bogotá, Parque Simón Bolívar, 120,000 personas, 7 de agosto del año 2011. Y el evento se llamaba Bogotá Gospel. 8 horas y nunca se predicó el gospel. Gospel es evangelio en inglés. Nunca se predicó el evangelio. Nunca se le dijo a los 120,000 habitantes de allí que eran enemigos de Dios por el pecado y que necesitaban arrepentirse y venir a Cristo. ¿Por qué? Por estar entretenidos, saltando, brincando, moviéndonos. Eso es lo que está pasando, y yo no lo estoy diciendo a modo de crítica, yo hice parte del problema. Y es lo que está sucediendo con Corinto. Necesita la iglesia moderna dejar eso a un lado. Pablo le pidió a los de Corinto, dejen eso a un lado y prediquen el Evangelio. Y el Señor nos llama, Iglesia Santa Gracia, a predicar el Evangelio. Tú has sido bendecido, el Señor, tú y yo hemos sido bendecidos. Él nos ha abierto puertas, nos ha bendecido. Es momento de darle al Señor nuestra vida. Escúchame con atención, mi amado hermano, aplicación práctica. Si se calla o se reemplaza el Evangelio, ¿cómo será posible transformar la vida y el contexto de nuestra nación?
El Evangelio tiene poder que no tiene la sabiduría humana. Y fue escrito, escúchame bien, el Evangelio fue escrito con la tinta, no con la tinta con la que escriben los sabios griegos sus libros. El Evangelio fue escrito con la tinta de la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, esta es la sabiduría de Dios escrita con sangre. Y cada vez que un predicador, tú y yo, de manera intencional dejamos afuera la cruz, como le pasa a los de Corinto en sus mensajes, dizque tratando de que su mensaje sea mejor recibido por las multitudes, esa es otra manera de mostrar vergüenza por el Evangelio. El tercer problema de Corinto. Cada vez que alguien no se atreve a hablar de su fe en su trabajo, en su colegio, en su universidad o en cualquier lugar, se está avergonzando del Evangelio. Es curioso que la gente se va de vacaciones, usted y yo. Y eso cuando usted llega le cuenta a todo el mundo cómo le fue, ¿sí o no? O usted se va a ver la película de moda y eso no nos da pena llegar y hablar del tema. Pero cuando nosotros como iglesia tenemos hermosas experiencias con Cristo, con su Evangelio, aquí en la iglesia Puerta, eso sí, muchas veces no lo hablamos. Y la iglesia local, mis amados hermanos, no puede darse el lujo de avergonzarse del Evangelio. Cuando a Cristo no le dio vergüenza ir a morir desnudo a la cruz, traspasado, ensangrentado, cargando en su espalda nuestro pecado, a Él no le dio pena. Cristianos, mis amados cristianos, como los de Corinto hoy, cristianos de pradera, con hábitos pecaminosos, igual a los de Corinto, en el Acrópolis. ¿Qué hace un cristiano en el Acrópolis? ¿Y sabe qué pasa? Cuando se pierde de vista el Evangelio como iglesia local, se llega al siguiente mal, el libertinaje. Cristianos fumando, tomando trago, viendo pornografía, adulterando, en fornicación, lujurias en la Acrópolis. ¿Se acuerda lo que es la Acrópolis? Mintiendo, estafando, participando de idolatrías, aferrados a amistades lesivas. Esto le pasaba a los de Corinto. Es que no quiero morir a mi amistad con esta persona. Amando el dinero en una ciudad como Corinto, próspera económicamente, de intercambio de recursos materiales, negocios sucios, síntomas de alerta roja, mis hermanos. Eso es una señal de que al parecer, como en Corinto, nosotros, si estás padeciendo de esto, debes replantear tu fe, como lo decía Miguel Núñez. Es momento de replantear nuestra fe. ¿Cuál fue el evangelio entonces que a mí me predicaba? ¿Cuál es el tipo de cristianismo que yo estoy viviendo? ¿Cristianismo o cristiandad? Debería llamarse así esta predica. ¿Cristianismo o cristiandad? Y por eso es que el evangelio no solo debe ser predicado a los de afuera, sino como lo está haciendo Pablo, evangelizando evangélicos. A los evangélicos hay que evangelizarlos todos los domingos. Recordarles todos los domingos de dónde los sacó Cristo. ¿Cuánto valió la vida que tú hoy disfrutas? Y no me refiero a términos terrenales, la vida eterna que hoy tú y yo disfrutamos. Los de Corinto y posiblemente muchos de nosotros necesitamos arrepentimiento, ¿sabe? Y es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trata aquí, de invitar al arrepentimiento a los hermanos, porque teniendo el evangelio perdieron el norte. Lo perdieron de vista y eso es grave. Hoy el Señor nos llama a cuentas. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Muchos de nosotros quienes de pronto hacemos pecado, ¿cierto? Estamos haciendo pecado. Es diferente tropezar en un pecado a, como dicen los muchachos, cogerlo de parche. Hacer pecado. ¿Y sabe qué? Quienes hacen pecado o quienes hacemos pecado, Dios mío, ayúdanos,
Muchos de los que hacemos pecado como cristianos hemos olvidado lo culpables que somos, ¿cierto? Y que ser justificados delante del Padre por medio del Hijo no nos debe borrar de la mente que el único justo es Él. Hay responsabilidad en nuestra vida, mis amados hermanos. El efecto colateral de este problema de olvidar el Evangelio o sentir vergüenza del Evangelio fue el mismo que llevó a los de Corinto y ha llevado a muchos el día de hoy a prácticas abominables. Vuelvo a la pregunta orientadora: ¿qué hacen los cristianos metidos en el Acrópolis? Pero escúcheme esto, y esta es mi conclusión, voy a terminar con esto. Esta pregunta orientadora no es con ánimo de juicio. Escúchela. ¿Qué hace un cristiano metido en el Acrópolis? No es a modo de juicio, porque en eso a veces somos muy buenos, pero eso está mal. Es a modo de amor. ¿Usted qué haría? No lo responda, pero ¿usted qué haría si ve a un hermano suyo saliendo del Acrópolis? Entendiendo lo que es el Acrópolis, el lugar alto de la ciudad de Corinto donde se practicaba pecado sexual. ¿Cierto? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hacen los de Corinto en el Acrópolis? Más que invitar al juicio, es invitar a examinar el corazón. Posiblemente necesitamos replantear nuestra fe y el Evangelio en el cual hemos creído. Un cristiano en el Acrópolis, aquel que sabe que está en adulterio, en fornicación, que no hace caso y no hace nada por cambiarlo, es como el cristiano de Corinto que necesita una disciplina correctiva. Y no nos disgustemos cuando el pastor de la iglesia local nos llame amorosamente. Acuérdense que la disciplina no es juicio. A nosotros no nos interesa justiciar a nadie, no, sino hacer lo que Dios por medio del apóstol hace con Corinto: ayudar a la santificación. Porque el cristiano verdadero, el que ha recibido por gracia la fe salvadora y está subiendo a la Acrópolis y se le hace como que no pasa nada, no se acuerda de quién es su Salvador y quién era Él. Además, hay algo adicional aquí. Aquel cristiano metido en el Acrópolis, mi amado amigo, mi amado hermano, es aquel niño inmaduro que no entiende el esfuerzo de su mamá y su papá por darle a sudor y sangre lo mejor, y él simplemente no lo valora. Como a él no le costó, pero sabe que no fue gratis, a alguien le costó, a Cristo en la cruz le costó. La gracia no es algo gratuito, en términos técnicos, no me malentiendan. Es gratuito para ti y para mí, que no pagamos nada, pero sí hubo que pagar, y un precio muy alto. Valoremos ese precio. Hagamos caso, mis hermanos. ¿Qué hacemos en el Acrópolis? Que no quieres perder a tu hermano, que no quieres perder a tu mamá, que no quieres perder a tus amigos. Mi hermano, el que no quiere perder el mundo no es digno de mí, dice el Señor. Si tú quieres hacer alianzas con el mundo, no eres digno de ser hijo de Dios, dice el Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados, que el Señor nos ayude, porque es que hay muchos cristianos, hablemos de nuestra iglesia local, bueno, posiblemente hay algunos metidos en la Acrópolis, y ¿sabe qué? Por falta también de carácter. Hay cristianos metidos en el Acrópolis porque no quiere perder a mi familiar, y si mi familiar me dice subamos a la Acrópolis a adulterar, a fornicar, a revolcarnos en favor de la diosa, ¿cómo se llamaba? No, Afrodita. Ay, pero es que yo soy cristiano. No. Ay, entonces ¿qué? Entonces yo qué. Y termina por falta de carácter, por no decir la palabra clave, ¿no? No. Pero no tengo carácter y termino en el Acrópolis. Y eso no le agrada al Señor. Es que no quiero perder a mi socio. No quiero perder a mi socio en términos económicos. Porque es que
Si no subo a la Acrópolis a participar de idolatría y de pecado sexual, pierdo negocios, pierdo dinero. Hermanos, estamos llamados a perderlo todo por Cristo. Nos falta a veces carácter para decir no. ¿Y qué? Y si lo pierdo, pues lo pierdo. No me convenía. Pero prefiero perder a un hombre que perder a Cristo. El favor de Cristo. ¿Cierto? Muchos aquí estamos en desobediencia, cada uno sabe. ¿Cierto? Cada uno sabe. O en obediencia, posiblemente. El que esté en obediencia, mire que no caiga. Y el que esté en desobediencia, es tiempo, mis amados hermanos, de examinar en qué evangelio hemos creído. ¿Cierto? La gravedad de tu hábito pecaminoso debe ser revelada. Y esto es por medio del evangelio. Yo sé que esta predicación hoy es confrontante, pero necesaria. Quien cuida y consiente el pecado en lo oculto, como hay gente que como si fuera una mascota. Ay, mi pecado tan lindo, lo consiente en lo oculto, tan linda yo, tan lindo yo con mi pecado. Esa persona tiene problemas serios. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepintámonos, volvamos a Cristo, miremos la cruz. Por eso cantamos el himno. El evangelio tiene la capacidad y el poder de hacernos sentir incómodos para cambiar. Para cambiar. Le hablo finalmente con todo respeto a los hermanos o amigos que nos acompañan no hace mucho tiempo por primera vez. Es una invitación a que mires a Cristo y lo sigas. Nadie podrá ver a Dios sin santidad. Nadie podrá venir al Padre si no es por medio de Cristo su Hijo. Hay que reconocer que somos hijos de Adán, pecadores, enemigos de Dios. Y en el momento en que tú te veas culpable y enemigo, separado del Padre, en ese momento anhelarás un Salvador y ese Salvador se llama Cristo. Aférrate a Cristo, a sus pies, síguelo, déjalo todo y síguelo. Deja tu pecado, deja tus argumentos, que es un aferro grande por mi familia, déjalos, déjalos. El Señor no te pide algo, el Señor te lo pide todo. Déjalos. De pronto más adelante los hallarás tu pan. Sigue a Cristo, mi amado hermano. Invitación para ustedes en general, aún para mí. Pongamos los ojos en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, por favor.